Creo que ya. Bien, para terminar la clase que revisamos anteriormente, donde concluimos que pues el control no es una disciplina aislada, sino que requiere de la integración de otras tecnologías, de otras ciencias y disciplinas. Entonces, pues simplemente mostrarles futuros desarrollos y desafíos de la teoría de control. Entonces, uno de los desafíos, pues, es lo que tiene que ver con el transporte del ser humano. Entonces, desde el año 2018, más o menos, muchas empresas, entre ellas Lego, por ejemplo, y universidades y institutos tecnológicos en robótica, pues han trabajado fuertemente en lo que son los BALBOTs o robots Segway, que son los que permiten, digamos, que como medio de locomoción individual de seres humanos. Entonces, un campo de aplicación o desafío final, ¿no? Entonces, son los que se llaman los BALBOTs. Por ejemplo, esto que les muestro acá es un desarrollo que se hizo a través de la Universidad de... Tengo el dato, bueno, es una universidad china en el año 2018, donde ya un prototipo, por así decirlo, funcional, pues permite pues la movilidad de una persona. KHU University de China, ¿no? Entonces, un prototipo basado en lo que es control Seaway para desplazamiento pues, de seres humanos, ¿no? Entonces, digamos que no solamente lo que es la exploración espacial, los drones, el transporte terrestre también tiene bastantes desafíos para la movilidad, ¿no? La movilidad de los seres humanos. Aquí pues, se observa el prototipo sin carcasa de la plataforma Seaway para desplazamiento de seres humanos, obviamente con poco espacio, ¿no? Con poco espacio. Otro desafío importante, pues es lo que tiene que ver con la teoría de control utilizada para la biología sintética. Entonces, así como aquí en la parte inferior, bueno, les muestro aquí, así como aquí en la parte inferior tenemos pues la estructura de un sistema de lazo de control cerrado, bueno, es un control en cascada, ¿sí? Para el control de vuelo, ¿sí? De un avión, ¿sí? Basado en unas especificaciones. Entonces, esa misma metodología, por así de diseño, ¿sí? Ha servido para caracterizar, diseñar e implementar nuevas medicinas, ¿no? Medicinas para el control, básicamente, de enfermedades. Entonces, es un campo de aplicación también de desarrollo futuro del control. Obviamente, todo lo que tiene que ver con nanoelectrónica, nanorobótica, nanodispositivos. Entonces, así como ya se tienen máquinas o nanobots, ¿cierto? Nanobots, pues también pues, la idea es que involucrar la teoría del control para que esos sistemas, esos nanodispositivos, por así decirlo, logren el control de virus, de bacterias o de enfermedades, ¿sí? Entonces, es un desarrollo futuro del control. Pues acordándome, en la plataforma Moodle yo les cargué un documento reciente desarrollado por la IEEE. Si tienen tiempo, pues los invito a que lo lean, donde muestran todos estos futuros desarrollos y desafíos que tiene la teoría de control. Digamos que este es un desarrollo del 2010, pero bueno, creo que tiene bastante aplicación futura porque no se ha desarrollado nada, y es el uso de la teoría de control para, el- para curar enfermedades bastante complejas como es el cáncer, ¿no? Entonces este es un paper que encontré donde se busca modificar las componentes genéticas para garantizar, digamos, o sea, hacer control a nivel molecular, ¿sí? Para control de enfermedades, en este caso como el cáncer. Otro desarrollo del control que tiene bastante futuro y que tiene que ver mucho
con los sistemas bioinspirados de control, inteligencia artificial, es lo que se llama la teoría de enjambres, o lo que se llama Swarm Optimization, también pues Ethos Robotics, en donde se busca establecer, bueno, a través de la teoría de control y trabajo cooperativo, ver cómo trabajan, por ejemplo, los seres vivos y aplicarlo a casos reales industriales o de aplicación industrial. Entonces, por ejemplo, se estudia el comportamiento de las abejas o el comportamiento de las hormigas, ¿no? Para resolver problemas de ingeniería. En el caso de las abejas, por ejemplo, las abejas cuando van a un campo de flores, por ejemplo, tienen una forma de comunicarse y establecer en qué parte hay más densidad, por ejemplo, de flores, mediante mediante los movimientos de ellas mismas, ¿no? Y ellos interpretan esa información para identificar dónde son los sectores donde hay más polen y extraerlo para sus colmenas, ¿no? Entonces, digamos que es otro campo de aplicación bastante interesante de la teoría de control. Y finalmente, pues todo lo que tiene que ver con sistemas de control a nivel cuántico, ¿sí? Pues ustedes saben que pues hoy en día se están desarrollando sistemas o procesadores cuánticos, ¿no? De alta velocidad, bajo consumo y alta complejidad. Obviamente es importante tener en cuenta que la física convencional pues tiene unas leyes que cambian totalmente en la física cuántica, ¿no? Entonces, las leyes de control a nivel cuántico, pues son un campo de estudio que tal vez tengan que adaptarse también a la física cuántica. En fin, pues esas son las tendencias de la teoría de control. Este es el documento que yo les compartí, ¿sí? Entonces, donde están todas las tendencias y futuro desarrollo de la teoría de control como tal. Bueno, bien. Entonces, para proseguir, bueno, acá tenía un par de videitos ahí, pues como motivación también para que vean. Es el desarrollo de trabajo colaborativo. Entonces, es un desarrollo de drones que utiliza la universidad. Voy a ver aquí la universidad, ¿dónde está esto? Esto es acá, la Universidad de Pensilvania. Pues es un desarrollo eh, no tan, no tan reciente. Para y entonces, como pueden observar ahí, es coordinación de drones, obviamente, trabajo colaborativo. Tiene mucho que ver también con la robótica, ¿no? Entonces, cómo coordinar y garantizar que ante la teoría de control, no solamente un individuo, sino múltiples individuos, por así decirlo, trabajen en forma colaborativa. Y está también este edito que también ustedes lo conocen muy bien, lo han visto. Fue viral el año pasado,
de Boston Robotics, ¿no? Donde, imagínense, pues, lograr garantizar que los robots, pues, también bailen, ¿no? E inclusive en forma sincronizada, ¿no? Entonces, estos son algunos aportes del control de la robótica, pues, no solamente el campo industrial, sino también se puede decir que del entretenimiento, ¿no? Bien. Bien, muchachos. Entonces, ahora sí vamos a continuar con la temática. Entonces, ahora vamos a ver conceptos fundamentales de la teoría de control, pues ya viendo la introducción a los sistemas de control. Bien, entonces, pues obviamente un sistema de control en general lo podemos ver como un sistema dinámico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que sea un sistema dinámico? Pues es una interconexión de elementos discretos que en conjunto cumplen con una función específica. Ese sistema, pues un sistema en general, puede ser cualquier sistema físico, puede ser un sistema eléctrico, puede ser un sistema mecánico, puede ser un sistema hidráulico, térmico, etcétera, pero que se caracteriza porque tiene unos componentes. Los primeros componentes, pues son los estímulos del sistema. En este caso, los estímulos del sistema son aquellas señales que entregan energía hacia los sistemas, ¿no? Y esos estímulos, pues, ojalá buscan que las respuestas alcancen comportamientos deseados. La otra variable que tenemos acá, pues, son los estímulos las variables de salida o respuestas del sistema. Esas respuestas normalmente pues son las que nos permiten establecer el estado de la variable que deseamos o de interés en el sistema, ¿sí? En un sistema pues convencional pues están las variables internas que definen el comportamiento del sistema, que se conocen como las variables de estado, y obviamente son las que definen la naturaleza intrínseca de su comportamiento. Y esas variables de estado dependen del número de elementos de almacenamiento de energía que tenga el sistema internamente. Obviamente, eso es lo que normalmente vemos en sistemas, ¿no? Pero para los sistemas de control aparecen unas nuevas variables, ¿sí? Que son las que se conocen como las perturbaciones. En este caso, las perturbaciones, pues son aquellas variables externas, ¿sí? Que afectan el comportamiento normal de un sistema. Y esas perturbaciones, pues, tienen una característica, y es que en la naturaleza normalmente son variables aleatorias. Es decir, que no sabemos en qué momento pueden llegar a suceder ni bajo qué magnitudes. O sea, son impredecibles, ¿sí? Entonces, en los sistemas convencionales, pues, que uno ve en dinámica de sistemas, pues son entradas, salidas y variables de estado, pero para control, pues se tiene en cuenta o juega un papel importante lo que son las perturbaciones, porque el hecho de la existencia de las perturbaciones implica que ahí está la aplicación del control, ¿no? Garantizar que esas variables que no se pueden establecer en qué momento van a suceder, pues se puedan compensar o controlar. Bien, de igual manera, pues vamos a revisar qué elementos son susceptibles de control. Entonces, ¿qué se controla? Se controlan, pues inicialmente podemos hablar de sistemas, ¿sí? Cualquier sistema físico, la idea es, puede ser eléctrico, mecánico, hidráulico, como podemos ver ahí, un sistema eléctrico, un sistema hidráulico. También se habla de controlar plantas, en la terminología pues, popular de control. Pues una planta, ¿qué es? Es un sistema inclusive electromecánico, como es el motor, ¿sí? O electrotérmico, como puede ser un horno, ¿sí? O un tanque, ¿sí? Entonces una planta es un sistema
específico para ser controlado. Entonces puede ser un motorcito DC, un motor AC, un horno, un reactor o un tanque, ¿sí? Y pues ya a nivel macro, pues ya digamos que a nivel industrial, pues ya están los procesos industriales que se puede decir que eh, eh, son un conjunto de sistemas interconectados, ¿sí? Para llegar a cumplir algún objetivo específico de producción, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos hablar de un proceso industrial de oil and gas, ¿cierto? Ese proceso industrial, pues es, por ejemplo, una refinería en donde, pues, llegan insumos, ¿no? Esos insumos, ¿cuáles son? Los insumos son los hidrocarburos que vienen que vienen posiblemente de la, de la planta de extracción, ¿cierto? Hidrocarburos líquidos, hidrocarburos gaseosos, bueno, cualquier tipo de hidrocarburos. La etapa previa al proceso, pues, es el almacenamiento de esa información, ¿sí? De esos recursos en tanques, ¿no? En tanques, y ahí ya empiezan a haber pequeños sistemas de tanques. La idea es ahí, por ejemplo, de decantación, ¿no? Garantizar que los residuos sólidos que se extraen se depositen en la pared inferior, que, por ejemplo, los hidrocarburos líquidos se mantengan en el tanque y que los hidrocarburos o los gases que estén por ahí también se evacúen en la parte superior, ¿no? Y ahí hay que controlar variables físicas, temperaturas, niveles, en fin, ¿no? Una vez pase esos subsistemas, posiblemente llega a lo que es la etapa de del, digamos, el corazón de las refinerías, que es la etapa de, de refinación, ¿cierto? Que corresponde a un sistema de calentamiento donde mediante un reactor se somete a temperatura el hidrocarburo y se van a generando los diferentes derivados, ¿no? Los derivados de cadena de carbono larga, por ejemplo, los que son los más pesados, que llegan a la parte inferior, por ejemplo, los alquitranes, ¿sí? Y así sucesivamente a través de la columna de destilación se van observando, por ejemplo, los líquidos, que son las gasolinas, y así sucesivamente en la parte superior los gases, ¿sí? Y posterior a ello, pues hay otros subsistemas que permiten refinar los productos, ¿no? Entonces, digamos que son diferentes subsistemas interconectados para lograr un producto aquí definitivo al final. Lo mismo puedes ver con una planta eléctrica, lo mismo se puede ver con una planta siderúrgica, bueno, como un proceso. Entonces, en general, ¿qué es susceptible de control a nivel industrial? Pues los sistemas, las plantas y los procesos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de controlar esas plantas o procesos o sistemas? Pues se habla del objetivo de control, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la teoría de control, lo que se busca es garantizar el cumplimiento de unas especificaciones deseadas. Y eso es lo que se llama el objetivo de control. Y ese objetivo de control lo podemos establecer desde el punto de vista estático, desde el punto de vista dinámico, y desde el punto de vista de estabilidad como tal, ¿no? Entonces, lo que se busca es que, por ejemplo, un sistema se garantice que su variable de salida se comporte en el tiempo de cierta manera, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de control. Entonces, visto desde el punto de vista de su respuesta transitoria, ¿sí? La respuesta transitoria es cuando el sistema responde a estímulos de alta velocidad o bastante rápidos, y también en estado estacionario, o sea, cuando el sistema ya está regulado, por así decirlo. Y también desde el punto de vista de estabilidad, ¿no? Garantizar que el sistema sea estable, no solamente frente a estímulos que tengan respuestas transitorias rápidas, sino también específicamente frente a perturbaciones. Entonces, el objetivo de control es garantizar que los sistemas en sus variables de salida se comporten conforme a unas especificaciones deseadas que pueden ser desde el punto de vista dinámico, desde el punto de vista estático y de estabilidad. En este caso, por ejemplo, pueden haber sistemas, según su naturaleza, que se quiere que se comporten, por ejemplo, como sistemas sobre amortiguados de primer orden o subamortiguados de primer orden, ¿sí?
Entonces ya iremos a ver que dependiendo de la clasificación de los sistemas de control, pues hay sistemas en donde se busca una regulación de la salida en régimen permanente. Entonces, para eso las dinámicas de primer orden son muy buenas, pero también hay sistemas en los cuales se requiere la referencia, por ejemplo, la referencia o el punto de operación del sistema cambia o es variante, entonces para asegurar que esos cambios sean efectivos, normalmente se buscan dinámicas de segundo orden, ¿no? Bueno, ¿cómo se clasifican los sistemas de control? Entonces hay muchas categorías de clasificación de los sistemas de control. Nosotros los podemos clasificar dependiendo del número de entradas y salidas que tenga el sistema. Ya los vamos a revisar. Los podemos clasificar dependiendo de la estructura del lazo o la arquitectura del lazo de control. Dependiendo de la intervención del ser humano. Los podemos clasificar dependiendo de la señal de referencia o punto de operación o set point. Dependiendo de las acciones de control, que aquí vamos a hacer énfasis más adelante cuando veamos los PIDs. La naturaleza del controlador, muy importante porque aquí ya vamos a establecer, bueno, cómo es su forma de implementación. Y bueno, y a partir de ella, de la naturaleza del controlador, pues podemos ver las diferencias en cuanto a sus modelos y análisis de diseño. Bueno, ¿cómo se clasifican los sistemas de control dependiendo del número de entradas y salidas? Entonces, los sistemas de control, dependiendo del número de entradas y salidas, pues los clasificamos en sistemas monovariables y sistemas multivariables. Los sistemas monovariables son los que se conocen como control SISO, Single Input, Single Output, que son los que vamos a revisar en la primera parte del curso. Y pues obviamente aquí está enfocado hacia el diseño de controladores clásicos. ¿Por qué se caracterizan esos sistemas SISO o monovariables? Porque, por así decirlo, tiene una variable de entrada y una variable de salida. Y por lo tanto, digamos, se dice que hay un único lazo de control. ¿Sí? Hay un único lazo de control para una sola variable de entrada y una variable de salida. También tenemos los sistemas de control multivariables o MIMO, Multiple Inputs, Multiple Outputs. Entonces son los controladores que reciben múltiples entradas, ¿sí? Entradas, estímulos X, y múltiples salidas para controlar un sistema. Y obviamente todo se sintetiza en un solo controlador. A la teoría de control aplicada a sistemas multivariables pues se conoce como la teoría de control moderna, ¿sí? Y obviamente es lo que vamos a revisar al final del curso con el control multivariable. Entonces, para ejemplificar esta situación, tenemos un reactor químico, ¿sí? Entonces, este reactor químico, como podemos observar acá, pues se involucran muchas variables, ¿no? Entonces, obviamente es un sistema, como ya vimos, donde se interconectan válvulas, tanques, calefactores, agitadores, etcétera, ¿sí? Entonces, obviamente aquí pueden haber diferentes objetivos de control desde el punto de vista de si lo vemos en la forma SISO o MIMO, ¿no? Pero identificamos las variables de entrada. En este caso, ¿qué variables de entrada va a tener el sistema? Pues básicamente hay una variable de entrada aquí que es el flujo de líquido a la entrada del reactor. Y también podemos hablar que hay un flujo de calor, una temperatura de entrada proporcionada por este calefactor al sistema, ¿sí? Y pues si queremos también podemos establecer que puede haber una variable de entrada que puede ser un voltaje aplicado a un motorcito agitador para garantizar que el fluido tenga una temperatura de forma homogénea en todo el interior del tanque. Y también podemos observar variables de salida, ¿no? Entonces son variables de entrada, ¿sí? Como las tiene cualquier sistema, variables de salida. Entonces, variables de salida podemos observar, pues obviamente la temperatura de salida que tiene el tanque, ¿sí? Si es un reactor, se debe garantizar una temperatura específica de operación. También tenemos el flujo de salida, ¿sí? Y también podemos tener como salida el nivel del tanque, ¿no? Entonces ahí podemos observar que tiene variables de entrada, tiene variables de salida. ¿Tiene variables de estado? Sí,
Los variables de estado, ¿quién las define? Entonces, las variables de estado las definen los elementos que almacenan energía. Entonces, podemos decir, pues, este sistema puede ser fácilmente un sistema de segundo orden. Tiene dos elementos de almacenamiento de energía. Primero, el tanque, es un elemento que almacena líquido, entonces puede definir una variable de estado, y la otra variable de estado la define pues el elemento calefactor, ¿sí? De cierta manera garantiza el almacenamiento de temperatura. Entonces hay variables de entrada, variables de estado, variables de salida, ¿sí? Y en el sistema también hay perturbaciones. Entonces, ¿cuáles pueden ser las perturbaciones? ¿Sí? Bueno, digamos que este es un reactor que es abierto, ¿sí? No sé, ¿sí? Entonces, obviamente, y está al aire libre, entonces una perturbación puede ser la lluvia, ¿sí? Entonces, si hay lluvia, entonces obviamente va a afectar, es una perturbación, una variable externa que tal vez no podamos saber cuándo sucede, y va a afectar pues el comportamiento nominal del reactor. Otra variable puede ser, no sé, por ejemplo, que se presente una fuga en el reactor, ¿sí? Algo aleatorio, algo que es inesperado, ¿sí? Y eso va a afectar el comportamiento normal del reactor. Entonces, como podemos observar ahí, es un sistema de control porque hay variables de entrada, hay variables de salida, hay variables de estado y hay perturbaciones. Obviamente es un sistema que está instrumentado, ¿no? Está instrumentado y bueno, por ahora no está controlado, es un sistema sin control. Pero a partir de la teoría CISO, la teoría de control mismo, podemos establecer lazos de control, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la teoría monovariable, podemos definir diferentes lazos de control de una entrada y una salida. Por ejemplo, podemos definir un lazo de control temperatura de salida con respecto a temperatura de entrada, ¿sí? Podemos definir lazos de control, por ejemplo, nivel de salida con respecto a flujo de entrada. Podemos definir lazo de control flujo de salida con respecto a flujo de entrada, ¿sí? Entonces, si nos basamos en la teoría de control clásico, entonces pues tendríamos que diseñar controladores independientes para cada lazo de control. O sea, un controlador para el control de temperatura basados en la entrada del calefactor. Otro controlador monovariable basados en el nivel de salida, teniendo en cuenta como entrada el flujo de la entrada al reactor de líquido, ¿cierto? O flujo de salida con respecto al flujo de entrada en el reactor, ¿sí? Entonces eso implica que vamos a tener sensores para cada variable de entrada, actuadores para cada variable de entrada, ¿sí? El actuador que entrega temperatura entre el calefactor, el actuador que entrega el flujo de entrada, pues va a ser la electroválvula, servoválvula de entrada, también para el flujo de salida, ¿no? Y sensores para medir las variables de salida. Entonces, la temperatura de salida, pues tenemos que tener ahí instrumentado nuestro sensor de temperatura, para el nivel, nuestro sensor de nivel, y para el flujo necesitamos nuestro sensor de flujo a la salida, ¿sí? Entonces, cuando se hacen digamos, los lazos de control monovariable, pues son lazos única entrada, única salida. Y en este caso, pues digamos que son sistemas de control que solamente interrelacionan la variable de entrada y la variable de salida. Pero como podemos observar en ese sistema, hay, por ejemplo, en el lazo de control temperatura y temperatura de salida, pues las variables de flujo y nivel, que también intervienen en el sistema, se pueden ver como perturbaciones porque no sabemos el comportamiento de ellos, o sea, no las relacionamos en este lazo, ¿sí? Cada lazo es independiente. Ahora, si aplicamos una teoría de control multivariable, entonces lo que se hace es plantear el modelo del sistema a partir de ecuaciones diferenciales, donde vamos a observar que muy posiblemente vamos a tener tres lazos de control, tres variables de entrada, en este caso serían dos variables de entrada, tres variables de salida, ¿sí? Y lo que se hace mediante un procedimiento sistemático de diseño, a partir de su modelo, diseñar un único controlador, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué ingresa? Pues la temperatura y el flujo, ¿cierto? ¿Y qué sale? Lo que le deseamos controlar, en este caso, la temperatura de salida, el nivel del tanque y el flujo de salida del reactor. Entonces, si trabajamos con control clásico, las tres lazos de control independientes, tres controladores independientes. Si trabajamos con teoría de control moderno, pues a través de un solo controlador se puede diseñar
el control teniendo en cuenta las múltiples entradas y las múltiples salidas. Obviamente, la ventaja del controlador multivariable es que debido al modelo que se obtenga del sistema, pues vamos a tener en cuenta las interrelaciones que hay entre todas las variables, ¿sí? Las relaciones que hay entre temperaturas, flujos y niveles que no se pueden apreciar cuando se trabaja en forma monovariable, ¿sí? Bueno, entonces, en conclusión, los sistemas de control, pues no es número de entradas y salidas, SISO y MIMO, control clásico, control moderno, y bueno, y en el curso, pues la idea es abordar estrategias de control clásicas y estrategias de control multivariable. Bien, esta es la otra clasificación de los sistemas de control muy importante, que es la estructura de lazo o la arquitectura del sistema de control. Entonces, los sistemas de control se clasifican en dos grandes grupos dependiendo de la estructura de lazo. Bueno, en general, ¿no? Está la arquitectura a lazo abierto y a lazo cerrado, ¿sí? O lo que se llaman los sistemas a lazo abierto y los sistemas realimentados, que son los mismos lazo, circuito, cerrado. Bien, entonces vamos a analizar inicialmente la arquitectura de un sistema de control a lazo abierto. Un sistema de control a lazo abierto se caracteriza, pues como podemos observar acá en el diagrama de bloques, porque hay un estímulo de entrada al sistema que lo llamamos referencia o set point, punto de operación, ¿cierto? Esa referencia pues indica que es el estímulo necesario para garantizar que la salida se comporte como uno desea. Entonces acá tenemos el estímulo de entrada y tenemos la salida a controlar. Como podemos observar acá, pues la estructura de lazo cerrado se caracteriza porque, bueno, el sistema pues tiene su manera de entrada, su manera de salida, y adicionalmente también aparecen perturbaciones. Pero ¿cuándo se definen estructuras de lazo abierto? Cuando estas perturbaciones son conocidas. O sea, si tenemos un sistema y sabemos en qué momento se presentan las perturbaciones y con qué magnitudes, o sea, un sistema predecible, pues la estructura de lazo apropiada es esta, ¿no? Obviamente, esto es poco visto en la naturaleza, ¿no? Entonces, son realmente escasos los sistemas que pueden ser controlados a lazo abierto, porque las perturbaciones no son predecibles en general, ¿sí? Entonces hay un estímulo, puede haber un sensor, el controlador, ya vamos a ver qué tipo de controlador puede ser en un sistema de control a lazo abierto, las posibles perturbaciones que afectan el comportamiento normal del sistema y la planta. Entonces, ¿qué ejemplo podríamos tener en cuenta para un sistema de control a lazo abierto? Entonces, normalmente podemos definir como un sistema que se puede controlar a lazo abierto, como un sistema, por ejemplo, el sistema de iluminación. El sistema de iluminación pública aquí en Tunja, ¿sí? Podemos plantearlo como un ejemplo típico, ¿sí? Entonces, ¿por qué se puede trabajar un sistema de control a lazo abierto acá? Bueno, primero porque, bueno, digamos que las condiciones ambientales, por así decirlo, de Tunja son muy homogéneas, ¿no? Digamos que nosotros sabemos que el día es de 12 horas más o menos y la noche es de 12 horas, digamos de 6 de la mañana a 6 de la tarde podemos considerar que está el día, de 6 de la tarde PM a 6 de la mañana podemos decir que está de noche, ¿no? Entonces, basados en eso, pues sí, pueden haber perturbaciones, ¿sí? Pueden haber días que amanezca más temprano o anochezca más tarde o viceversa, ¿no? Pero son situaciones que no son críticas, ¿no? Son perturbaciones
por así decirlo, predecibles. Entonces, normalmente en ese sistema de iluminación, usted ha visto los postas de iluminación pública, ¿no? Entonces aquí pueden llegar a tener un sensor, un transductor. Entonces, ¿qué llega acá? Pues la luminosidad, ¿cierto? Y el transductor, que es la fotocelda, por así decirlo, del sistema de iluminación, pues lo que hace es entregar una señal de voltaje, por así decirlo, o bueno, varía su resistencia, ¿sí? Y entrega una señal de voltaje proporcional, directa, en forma inversamente proporcional a la luminosidad, entonces dependiendo del sensor, ¿no? Digamos que si hay luminosidad, entonces el voltaje es alto, ¿sí? Y si no hay luminosidad, pues el voltaje es mínimo. Entonces, dependiendo de esa lectura, entonces, ¿qué hace el controlador? Pues lo que hace el controlador simplemente aquí es, dado la lectura del sensor, tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Pues si el voltaje es alto, entonces la orden es desenergizar. Entonces es un sistema on-off, por así decirlo, ¿sí? Si asumimos un umbral de voltaje, digamos que si supera los 2.5 voltios, quiere decir que hay luminosidad, entonces desenergice. Y si el umbral de voltaje es inferior a 2.5 voltios, ¿qué significa? Que hay escasa luminosidad, entonces el controlador, ¿qué hace? Pues desenergiza. Entonces, son señales on-off, ¿sí? Para cuando es de día, ¿cierto? Desenergiza las luminarias, y cuando es de noche, entonces energiza las luminarias. Y obviamente el proceso o planta, pues es todo el sistema de iluminación, ¿cierto? Entonces, como pueden observar, pues ahí no hay ningún tipo de realimentación, simplemente se toman las decisiones en forma directa, ¿sí? ¿Pero por qué se toman las decisiones así en forma directa? Pues porque las perturbaciones, por así decirlo, son conocidas y no son críticas, no son significativas. Entonces, ¿qué implica esto? Que implica que las leyes internas del sistema son conocidas. Entonces, esa es la arquitectura de control a lazo abierto. Bueno, ahora voy a enfocarme mucho más hacia los sistemas de control a lazo cerrado. Los sistemas, digamos que en la naturaleza, la gran mayoría de sistemas o procesos, las perturbaciones son aleatorias. Entonces, de ahí la importancia de implementar los sistemas de control, ¿sí? Entonces, la mayoría de arquitecturas de los sistemas de control y los que vamos a ver en el curso, pues van a tener como base la realimentación, la estructura a lazo cerrado. Entonces, pues una diferencia entre arquitectura a lazo abierto y a lazo cerrado, primero, ¿cuál es? Que las perturbaciones, en ambos casos se presentan perturbaciones, pero en el caso de la arquitectura a lazo cerrado, las perturbaciones no son conocidas. O sea, las perturbaciones son impredecibles, son aleatorias. Y eso implica que las leyes internas del proceso no se conocen. Entonces la arquitectura a lazo cerrado pues tiene este esquema, ¿no? Donde, bueno, voy a empezar a definir las variables, ¿no? Acá está la referencia de entrada, de una vez le voy a dar nombres, el set point o referencia de entrada, la denotamos como R. Está la salida del sistema, normalmente la denotamos como YS, que es la variable que normalmente deseamos controlar. Aquí en la estructura de un sistema de control a lazo cerrado está presente o muy importante la parte de instrumentación. Entonces, voy a definir bloquecitos de instrumentación aquí, si yo lo voy a complementar. Este es un bloquecito de instrumentación. Aquí debe haber otro bloque de instrumentación. Y aquí muy posiblemente hay otro bloque de instrumentación, ¿sí? Bueno, entonces acá está la referencia y está la salida. Siguiendo la trayectoria que tenemos acá, un transductor de entrada, pues simplemente es un bloquecito de instrumentación que acondiciona la señal de referencia, ¿sí? Entonces aquí voy a definir R'S como si fuera nuestra señal de referencia. R' quiere decir que es acondicionada o instrumentada, ¿listo? Bueno, de la salida, pues nosotros, el hecho de que haya realimentación implica que medimos la variable de salida a través de un elemento sensor. Ese elemento sensor normalmente se conoce como HDS, ¿sí? El sensor, el transductor, que convierte la variable física que deseamos controlar en una variable eléctrica transducida, ¿no? Un voltaje, una corriente, etc.
Y bueno, y aquí normalmente hay un bloquecito de instrumentación. Entonces aquí voy a hablar de este bloquecito como IHS, que es en la instrumentación del sensor. Aquí este bloquecito lo llaman IRS, que es la instrumentación de la referencia, ¿sí? Entonces, el sensor pues entrega una variable eléctrica a partir de la variable física medida, ¿cierto? Y como podemos observar, ingresa a ser comparada con la variable de referencia, ¿no? Bueno, entonces aquí voy a darle nombres. Entonces aquí tenemos a Y, ¿cierto? Aquí tenemos la salida del sensor, podemos llamarlo que se llama B, ¿cierto? Y lo que sale de la instrumentación del sensor, lo podemos llamar B'S, ¿sí? B'S. Entonces, el hecho de que acá llegue la referencia, ¿sí? Y se reste, obviamente la referencia condicionada instrumentada con la señal de sensor instrumentado, entonces esa operación la realiza este bloquecito que es un comparador. Bueno, que en forma electrónica simplemente es un restador, ¿sí? Un restador. Entonces, ¿por qué es necesario la instrumentación acá? Es necesaria la instrumentación acá porque cuando dos variables se pueden comparar, pues dos variables se pueden comparar siempre y cuando tengan las mismas características. Es decir, si el sensor, o sea, el rango y formato de la señal de referencia tiene que tener el mismo rango y formato de la señal del sensor. Y todo eso tiene que ver con la instrumentación. Entonces, digamos que si yo tengo una referencia, el rango de operación de la referencia es de 0 a 5 voltios, pues obviamente si el sensor es un sensor de corriente, por ejemplo, me entrega una señal de 4 a 20 miliamperios, pues no es posible comparar una señal de 0 a 5 voltios con una señal de 4 a 20 miliamperios. Entonces, por eso está la instrumentación, ¿sí? Entonces, bien sea adecuar la señal del sensor, del set point, o adecuar la señal del sensor para que las dos variables tengan el mismo formato y el mismo rango de operación como tal. O no es lo mismo, digamos que comparemos una señal de referencia que varía entre 0 y 5 voltios con una señal que esté entre menos 10 y 10 voltios. No son comparables, a pesar de que es el mismo formato de voltaje, pero no van a tener el mismo rango. Entonces, en el control es muy importante los bloques de instrumentación para acondicionamiento de señal y específicamente aquí para hacer la comparación entre la señal de referencia y la señal de realimentación, que deben tener el mismo rango y formato para ser comparables. Después de hacer la comparación entre la referencia y la señal de realimentación, entonces se obtiene una señal, la salida del comparador, que es la señal de error. Bueno, entonces el error es una señal analógica, inicialmente, que puede ser positiva o negativa, y es una señal continua, ¿no? La señal del error, pues puede ser positivo, puede ser negativo. Ya vamos a ver en qué casos es positivo, en qué casos es negativo. Y tenemos el controlador. El controlador, el controlador es el cerebro de nuestra arquitectura, la anotamos como CDS, y es el objetivo de nuestro curso. En nuestro curso nos vamos a dedicar a diseñar controladores. Entonces es el sistema electrónico que va a tomar decisiones para entregar la energía apropiada a la planta dependiendo de la señal del error, ¿sí? Entonces es importante el controlador en el curso porque es lo que vamos a diseñar. Entonces el controlador es el cerebro que toma decisiones. Y la salida del señal del controlador, pues es lo que se conoce como la acción o señal de control, que es la energía que le entregamos al sistema. Entonces aquí, obviamente, por eso coloqué otro bloquecito de instrumentación. Ese bloquecito de instrumentación podemos llamarlo que es el bloquecito de instrumentación de la señal de control. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente el controlador es un sistema de baja potencia, digamos que es un sistema electrónico analógico digital, digamos que normalmente es DC, o sea, entrega, digamos, una señal de 0 a 5 voltios DC, ¿sí? O de menos 5 a 5 voltios DC. ¿Y qué pasa? Que la planta o el proceso pues ya maneja
rangos de, o sea, potencia diferente o energía diferente, ¿sí? Entonces, imagínense que nuestra planta es un sistema que se alimenta con AC, ¿sí? Y obviamente el controlador está entregando señales DC. Entonces, importante el bloquecito de la instrumentación de la señal de control, o sea, el bloquecito de la señal de control lo que hace es, en cierta manera, es el que se conoce como el driver de potencia, que es el que permite algunas veces aislar y algunas veces acondicionar la señal de control para la planta. Entonces, imaginen que acá es un motor AC, un motor eléctrico que trabaja a 220 voltios de corriente alterna, corriente 1 amperio, ¿sí? O una corriente terminal de 10 amperios, ¿sí? ¿Y qué pasa con el controlador? El controlador entrega una señal DC, 0 a 5 voltios DC, con una corriente máximo de 100 miliamperios, ¿sí? Entonces, obviamente, esa señal no debe ingresar directamente a la planta, ¿sí? al proceso. ¿Qué se necesita? El driver, la etapa de instrumentación para ajustar la señal de control a la potencia que maneje la planta, ¿sí? Entonces aquí necesitaríamos, pues si tenemos una señal de C, pues necesitamos un control de fase, ¿sí? Para convertir, para entregar una energía proporcional a la señal de control a la planta, ¿sí? Un control de fase. Y no solamente que haga el control de fase, sino que se amplifique los valores nominales de corriente y los valores nominales de voltaje, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo instrumentación, ¿no? Entonces observen que en los lazos de control a lazo cerrado, la instrumentación juega un papel muy importante. Si un sistema no está bien instrumentado, primero, muy posiblemente no vamos a obtener un buen modelo del sistema, o sea, un sistema aproximado al comportamiento real del sistema. Y segundo, cuando vayamos a controlarlo, si no existe esa instrumentación apropiadamente diseñada, pues el control no va a funcionar apropiadamente. ¿Listo? Bien, entonces los tres bloquecitos de instrumentación. Entonces, a la salida del controlador que sale la acción de control, y a la salida de la instrumentación que sale U' de S, que podemos decir que es la señal que sale del driver, la señal acondicionada, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que alimente con la potencia y con el formato apropiado a la planta de control. La planta normalmente la denotamos como G, ¿sí? Digamos que ya es la planta GDS, ¿sí? GDS. Y obviamente, pues la planta es nuestro proceso y pues es la que tiene una respuesta a la salida, que normalmente es nuestra variable de salida, ¿no? Entonces aquí, ¿qué observamos? En un sistema de lazo cerrado de control, variables como son la referencia, la salida, la señal de realimentación o que entrega el sensor B, la señal del error, que es la diferencia entre la referencia y la señal de realimentación, y la acción de control. Y obviamente está involucrándose la instrumentación, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a ver, ejemplificar, bueno, ¿qué sucede con un sistema de control? Vamos a darle aquí, vamos a tratar de darle datos. Entonces, imagínense que es hablamos de un control de velocidad de un motor DC, ¿no? Entonces, digamos que la referencia está y obviamente el hecho de que sea un control de velocidad, digamos que sea en un solo sentido la velocidad, ¿no? Que no nos vamos a complicar por ahora con cambio de sentido de giro, pero es un motorcito control de velocidad. Entonces aquí el set point va a ser una señal entre 0 y 5 voltios, pero implícitamente ese set point por instrumentación va a definir el rango de operación de velocidad que queremos a la salida. Entonces, por ejemplo, los 0 a 5 voltios equivalen los 0 a 100 revoluciones por minuto que queremos que el motor tenga a la salida. O sea, acá hay una curva proporcional, por así decirlo, de instrumentación, ¿no? Esto nos sirve para diseñar nuestra instrumentación. Entonces, digamos que si aquí tenemos voltaje, quiere decir que aquí en forma proporcional vamos a tener una velocidad en forma de SA, ¿no? Si hay 0 voltios, entonces digamos que hay 0 revoluciones por minuto. Y si hay 5 voltios, pues quiere decir que queremos que a la salida se presenten 100 revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces
Digamos, ¿qué queremos? Nuestro objetivo de control es garantizar que la velocidad de la salida sea de ¿cuánto? De 50 revoluciones por minuto. ¿Sí? 50 revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué significa eso? Ah, pues que entonces la referencia, bajo nuestra curva de instrumentación, ¿qué voltaje tenemos que aplicarle? Ah, pues ya sabemos, 2.5 voltios, ¿correcto? 2.5 voltios. O sea, si 0.5 está 0.100 RPM, que es lo que deseamos la salida. Entonces, con 2.5 voltios queremos que la salida se presente en 50 revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces, muy posiblemente aquí el transducto, la entrada, pues va a variar, puede ser, lo amplificamos, puede ser de 0 a 10 voltios, o sea que la dejamos en 5 voltios. ¿Por qué de 0 a 10 voltios? Porque muy posiblemente aquí tenemos un sensor, puede ser un taco generador, ¿cierto? Un taco generador, entonces un sensorcito que se le aplica, otro motorcito que se le adapta al eje del motor para medir la velocidad, entrega una señal eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, puede ser, voy a hacerlo no tan complicado, digamos, 0 a 100 milivoltios. 0 a 100 milivoltios, o sea, 0 para 0 revoluciones por minuto y 100 milivoltios para 100 revoluciones por minuto. El taconero entrega voltajes muy pequeñitos, entonces el sensor entrega ese voltaje, ¿sí? Ah, pero como tenemos que compararlo entre unas señales de 10 voltios, entonces aquí se utiliza una instrumentación que sería un amplificador operacional con ganancia de ¿cuánto? 100 milivoltios. Entonces tendríamos que multiplicarlo por 1000, ¿no? O sea, un amplificador con ganancia de 1000 para que acá nuevamente nos llegue una señal de 0 a 10 voltios, ¿sí? Entonces observen la importancia aquí de la instrumentación. El rango de operación de 0 a 10 voltios es equivalente al 0 a 10 voltios para que se pueda comparar acá, ¿no? Entonces, volviendo a lo siguiente, obviamente si le aplicamos 2.5 voltios, queremos que a las salidas hayan 50 revoluciones por minuto. Entonces voy a asumir lo siguiente, que realmente aquí están saliendo 60 revoluciones por minuto, ¿sí? ¿Qué significa? Ah, bueno, que gracias al sensor, entonces, como es proporcional, entonces están entregando 60 milivoltios. Ah, y como está entregando 60 milivoltios, entonces ya al amplificarlo por mí, entonces quiere decir que está entregando 6 voltios. Observen que acá lo deseado es 5 voltios. Entonces, cuando pasa a través del comparador, ¿qué sucede? Vamos a tener que el error es igual a la señal de referencia menos la señal de realimentación, ¿sí? Entonces, en este caso, la señal de referencia son 5 voltios menos 6 voltios, o sea, es igual a menos 1. O sea, aquí el error me va a dar menos 1, ¿sí? Me va a dar menos 1. ¿Qué significa eso? El error es negativo. Entonces, el controlador, que es lo que vamos a diseñar, es el cerebro que va a tomar la decisión y dice acá, bueno, ¿qué pasa si la señal es negativa de error? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Ah, pues que la salida está entregando un valor nominal superior a lo que yo deseo, ¿sí? Va a estar entregando un valor superior al valor que yo deseo. Eso significa el error negativo. Y el controlador, que es lo que nosotros vamos a diseñar, toma la decisión. Entonces, lo que él dice es, ah, si el error es negativo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Está saliendo más de lo que necesito, entonces, ¿qué hace? Le baja la señal de control, ¿sí? Entonces, aquí lo que va a suceder es que él hace que la señal de control baje, ¿sí? Baje. Y si la señal de control baja, ¿qué significa? Que le entrega menos energía a la planta, y cuando le entrega menos energía a la planta, entonces muy posiblemente la salida va a llegar a donde se quiere, ¿no? Entonces vamos a ver un segundo caso. Digamos que se tomó la decisión de entregar la energía, pero realmente pues se le entregó, pero no, pues, se le quitó energía, pero mucha, ¿sí? Se le quitó energía por mucho. Entonces, ¿qué pasó? Que llegaron 45 revoluciones por minuto, ¿sí? Digamos que esto se hace en forma instantánea, esto es muy rápido, ¿sí? Entonces, si hay 45 revoluciones por minuto, entonces significa, ay, aquí hay 45 milivoltios, porque el sensor me lo transformó en forma lineal. Si hay 45 milivoltios, aquí hay 4.5 voltios. Y mi set point es 5 voltios.
Entonces, ¿cuál es nuestra referencia? 5 voltios menos 4.5 voltios. Entonces, ¿cuánto nos da? 0.5 voltios. Entonces, ¿qué pasa? El error es positivo. Si el error es positivo, ¿qué significa? Entonces, ahí es donde el controlador toma la decisión y dice, si el error es positivo, quiere decir que le estoy entregando muy poca energía al sistema, o sea, está saliendo por debajo de lo que yo deseo. Entonces, ¿qué hace el controlador? Pues toma la decisión y dice, no, subámosle, si antes le bajé, entonces voy a subirle energía, ¿sí? Le subimos energía, pero no tanto, ¿no? No tanto, le subimos energía, ¿sí? Y al subirle la energía, ¿qué significa? Pues más potencia a la planta, y como hay más potencia en la planta, entonces, ¿qué va a suceder? Pues muy posiblemente el sistema ya se va a normalizar, ¿sí? Se va a normalizar y, y digamos que aquí ya van a salir 50 revoluciones por minuto. Como las 50 revoluciones por minuto se están presentando, entonces el sensor me va a entregar 50 milivoltios y al entregarme 50 milivoltios, a condicional me entrega 5 voltios y me va a comparar con el error, que son 5 voltios. ¿Qué va a hacer el error? El error es igual a 0, ¿sí? Y si el error es igual a 0, entonces el control, ¿qué dice? El control lo que dice es la referencia es igual a lo que tengo a la salida. Y como la referencia es igual a lo que tengo en la salida, entonces el controlador mantiene la energía que le está entregando la planta en ese momento. ¿Por qué? Porque ahí está bien, ¿sí? Entonces lo que quiero que observemos acá es que el sistema de control, el objetivo de control, como ya dijimos, es garantizar que un sistema cumpla unas especificaciones deseadas, ¿cierto? Y obviamente desde el punto de vista de aquí el análisis que vemos matemáticamente, ¿qué significa eso? Pues que el error sea 0. Si el error es 0, ¿qué significa? Que estamos cumpliendo lo que deseamos. O sea, que el set point, lo deseado, es igual a la salida. Ahora, si se presentan perturbaciones, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Perturbaciones. ¿Qué va a suceder? Pues obviamente las perturbaciones van a afectar el comportamiento de la salida del sistema, o sea, va a hacer que las revoluciones del motorcito cambien, suban o bajen, ¿sí? Pero como continuamente se está censando, continuamente se está midiendo, continuamente se está comparando, pues el controlador va tomando decisiones rápidamente, ¿sí? Para compensar esas variaciones de las perturbaciones, ¿sí? Entonces, esa es la importancia, pues, de la arquitectura de los sistemas de control a lazo cerrado, ¿sí? Porque mediante la realimentación, mediante la medición y la comparación de las variables que intervienen en el sistema, se va a asegurar que el sistema cumpla las especificaciones deseadas independientemente de las perturbaciones que se puedan llegar a presentar. ¿Listo? Bueno, entonces podemos dejar así por hoy. Yo la próxima sesión de clase pues vamos a hacer un caso ya más real de esta arquitectura y desde el punto de vista analógico, y después lo vamos a ver ya desde el punto de vista discreto digital, ¿sí? Basados en alguna plataforma microcontrolada. Entonces podemos dejar la sesión de clase por hoy así y nos vemos el próximo miércoles para continuar con la temática, muchachos, ¿sí? No sé si hay alguna inquietud adicional al respecto.